Le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al periodista Jorge Armando Rocha, que el día de hoy nos acompaña en Los Reporteros MX en Sin Muchas Máscaras. gracias. Jorge Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Con mucho gusto de saludarlos a ambos. Ahora sí que para qué soy bueno. Gracias, un placer. No, al contrario, gracias Jorge Armando por estar aquí con nosotros. Hans, en otra atmósfera, bueno, en otros aires allá en Los Ángeles, listos para la cobertura de la Cumbre de las Américas y nosotros aquí en la relajada Ciudad de México, querido Jorge Armando. Bienvenido. Oye, Gracias. bienvenido, por supuesto. Oye, 25% del presupuesto de la publicidad oficial a la protección de los periodistas, seguridad social y prestaciones laborales, de las cuales muchas de las empresas en las cuales laboran no siempre son garantizadas. Me gustaría saber tu comentario al respecto del consejo que se ha creado, donde hay grandes periodistas de renombre para calificar quienes pueden obtener estos beneficios y todo lo que corresponde ante estas críticas de, es que López Obrador no le gusta la libertad de expresión y el día de hoy se anuncia justamente un 25% para del presupuesto de la publicidad oficial para los periodistas. ¿Qué te parece, Jorge Armando? Bueno, pues muy importante porque el presidente López Obrador está rompiendo el paradigma en el tratamiento de la relación entre la presidencia y los periodistas y fundamentalmente las empresas de comunicación privadas. Hay que recordar que pues hubo un ajuste muy importante en lo que hace a lo que tradicionalmente destinaban los presidentes en turno a medios de comunicación electrónicos, incluyendo Televisa, radiodifusoras muy importantes, muy trascendentes. Lo que ha hecho López Obrador es meterle tijera a ese presupuesto, a la publicidad gubernamental, cuando menos la que emana de la Presidencia de la República, y ahora pues está diciendo vamos a preocuparnos y ocuparnos de los periodistas de a pie, porque si bien antes el dinero público llegaba a manos llenas a los grandes empresarios en materia de comunicación, pues ellos, en términos generales, con algunas excepciones, pues a la base no le dan buenos salarios ni prestaciones. Entonces dice el presidente, en todo caso, es una manera de garantizar que esos recursos vayan a los más desfavorecidos, a los reporteros de a pie, que ustedes sabrán mejor que yo, que en ocasiones son los que más exponen a los desafíos del crimen organizado o de políticos caciques. Los reporteros de a pie son los que hacen las grandes investigaciones, porque hay conductores y conductoras que se venden como quienes supuestamente hicieron una gran investigación, descubrieron el hilo negro, las casas blancas, etcétera, entendió quien entendió, pero la investigación de a pie, el ir y venir, la hacen otras personas. Una cosa es ser presentador de investigaciones y analista, pero que se diga, y la otra es exponerse, exponer el pellejo. Y en ese sentido, pues es una orientación del presidente de buscar proteger a la base trabajadora y creo que no desentona respecto a la visión que tiene en términos generales de la cuarta transformación del país. ¿Y tú qué opinas, Jorge, de cómo está integrado este comité, este órgano que va a revisar las solicitudes, la transparencia de este procedimiento que inédito en nuestro país? ¿Lo ves bien? ¿Quiénes lo integran? Sí, yo creo que hay perfiles muy interesantes, trayectorias que ya han mostrado su calidad periodística, entre otras Nancy Flores de Contralínea. Me parece que al final del día es como todo, los vamos a tener que revisar por sus resultados, pero de entrada pinta muy bien la conformación. Yo creo que estamos hablando de mujeres y hombres que han mostrado su calidad periodística, pero sobre todo su calidad humana. Y bueno, pues que rindan cuentas, yo les aconsejaría, no me lo han pedido, ningún consejo, pero en la medida en que todo esto se transparente, se haga público, hagan un buen sitio de internet y digan, bueno, pues ahí está cómo se va a conformar estas listas de apoyo, cuáles son los criterios, quiénes están. Bueno, yo creo que en esa medida podría ser todo un éxito esta política, pero de entrada, pues yo creo que hay que darles el beneficio de la duda, ¿no?
Correcto. Jorge Armando, dicen algunos que hay tiro, pero no especifican si es en la sien o en el pie. ¿Cómo ves a la oposición que anda diciendo que después de los resultados de este domingo hay probabilidades serias de vencer a Morena y a la coalición de Juntos Hacemos Historia en 2024 por la presidencia de la República? ¿Tú lo ves así? Dice Claudio X González, hay tiro, y yo creo que a partir de esa expresión, Alito, Marco Cortés y Zambrano, bueno, yo veo más probable que haya tiro entre Marco Cortés, Zambrano y Alito por las victorias pírricas. Es decir, ellos van a acabar como las hermanastras de la Cenicienta, peleándose por nada, porque no han ganado nada. Realmente uno se pone a analizar las cosas fríamente y quizá les hubiera ido mejor si cada uno su camino, pero se compraron esta idea de Claudio X González, que los anima como un entrenador, a pesar de la goliza que han recibido. Dice, hay tiro. Insisto, ahora que los estamos observando, yo veo más probable que haya tiro entre estos tres personajes por tratar de recoger las cenizas, algo que puedan presumir. Se ve claramente en el caso de Durango. Si ustedes escuchan o leen lo que ha planteado Marco Cortés, dice, el PAN avanzó en Durango, ganó, retuvo. Y Alito dice, no, es un priista duranguense, entonces nos fue muy bien. Bueno, se están peleando como las hermanastras de la Cenicienta. No se diga a Zambrano, ahí sí el PRD está como lo que hoy en día podríamos decir que es un partido estafador, porque no aporta nada y está ahí, pues cuando menos pegado, recibiendo algo, ¿no?, de esta alianza. Pero hoy en día hay que ser fríos. 22 entidades federativas bajo el manto de la Cuarta Transformación de 32. Y además la presidencia de la República. A ver, y ya sabemos locales que las elecciones se ganan también con la influencia en los territorios. No solo con un candidato ahí de pimpones, un muñeco, un nuevo Peña Nieto, un Colosio ahí que de alguna manera lo pongan ahora sí que bien guapetón y le consigan ahí, bueno, creo que ya tiene esposa, pero que quieran vender el mundo de caramelo al estilo de Peña Nieto, yo creo que va a ser muy difícil y tiene que haber una dosis de realidad en esta oposición, aunque tampoco la 4T, desde mi punto de vista, puede confiarse, porque al final del día van a meterle todo y la experiencia previa nos indica que viene otra vez la 4T, peligro para México, a quien pongan de candidato o candidata, que al aspirante o la aspirante de la oposición, ahora sí que en telenovelas, series, se me hace que hasta ya nos están escuchando y empiezan con el boicot, ¿eh? ¿Ya vieron? Sí, era un auto priista de Los Ángeles, Jorge Armando. Adelante, Así Hans. la veo, estimados. ¿Y cómo ves la posibilidad o la proyección que le están dando a Colosio Junior? Pues mira, yo creo que en efecto hay ya una intención de un grupo neoliberal de empujar a Colosio, que además me parece que es un acto de perversidad, porque el grupo que está animando y que está tratando de meter en la discusión pública esto es el grupo de Carlos Salinas de Gortari, que es un perverso. Imagínense, al final del día sabemos que cuando decidió que Colosio fuera el candidato presidencial, se arrepintió. Y bueno, pues no podemos probar que hubo una decisión o que hubo una instrucción de Carlos Salinas, pero si observamos los elementos dados, lo menos que podemos decir es que el PRI gobierno, el Estado gobernado por el PRI, México, digamos en las instituciones presidenciales, en ese sentido, pues eliminaron a Colosio, se arrepintieron. No sé si fue una decisión de varios, de uno solo, pero lo que sí podemos probar por la historia, porque por algo lo quitaron del camino, eso de que hubo un asesino en solitario y que se le ocurrió de la noche a la mañana matar a Colosio, la versión de Aburto, que por cierto está pendiente que pueda revelar más datos, el presidente del observador le ha pedido que dé a conocer más información y que hay garantías, pero ese grupo
que eliminó a Colosio porque no le convenía, porque no le convencía, dijeron, se nos va a salir del huacal, no garantiza, digamos, una continuidad neoliberal o como le queramos llamar, ya no sabremos cómo hubiera sido el gobierno de Colosio. Pero ese mismo grupo que eliminó a Colosio en su momento, ahora quiere utilizar el nombre, el apellido Colosio para reconquistar el poder. A mí me parece un acto de perversidad absoluto. Es lo primero que tendría que decir. Ahora, Movimiento Ciudadano se lleva su dosis de realidad en estas elecciones. Es un gran mito para utilizar los términos de Salinas, es política ficción, porque no metió ni las manos en las 6 entidades en donde compitió como fuerza política única, o sea, no fue en alianza con nadie. Ahora sí que en las campañas pasadas, el Movimiento Ciudadano lo único que hizo ruido cuando dio a conocer que uno de sus candidatos a una de las gubernaturas, el de Quintana Roo, pues era un asesino confeso. O sea, eso fue lo más ruido que podríamos acceder, que tuvimos de Movimiento Ciudadano. El más ruido que hicieron fue precisamente con el tema de Palazuelos, pero de ahí en fuera fueron barridos. Entonces, no tiene estructura Movimiento Ciudadano. Yo lo que considero es que Dante Delgado quiere ir en una simulación, o sea, porque además también es un hombre perverso. Hemos visto sus actuaciones como senador, ya se estaba saboreando el platillo de Veracruz. Ustedes hablaban de Ricardo Monreal, digamos que en alianza con Monreal ya se estaban disfrutando de ese platillo, ya querían quitar a Cuitláhuac, morenista. Y bueno, pues en el caso de Dante Delgado, me parece que su estrategia es muy clara. Él va a buscar a través de un candidato, ya sea Colosio, el propio Samuel, que bueno, también lo veo lejano, o Alfaro, pero como sea, va a buscar primero poner un candidato y tratar de obtener 3, 4, 5 puntos en las encuestas y de ahí venderle más caro su amor a la oposición. O sea, Movimiento Ciudadano es un aliado hoy en día natural de la oposición. Yo no lo veo apoyando a Morena. No va a ser así, porque además Dante Delgado ya tiene su edad y es bastante berrinchudo, lo hemos visto colérico, pierde el control, ¿no? En sus intervenciones en el Senado, a López Obrador también le ha dicho que es autoritario, dictador, entonces ya no va a apoyar a la 4T, Dante Delgado. Pero yo creo que van a tratar de inflar a alguien lo más que se pueda para después decir, declinamos en favor del candidato de la oposición por el bien del país. Ahora, el tema es que si Colosio fuera el candidato de toda la oposición, de alguna manera Movimiento Ciudadano llevaría mano y pues no le va a gustar eso a Alito, no le va a gustar a Marco Cortés. Zambrano pues es irrelevante porque no vale nada su partido, pero yo creo que está en la mesa, mi estimado Hans, sí está en la mesa. Veremos cómo en las negociaciones, porque estos sí son absolutos mercenarios de la política. A ver cuánto vale, cuánto nos da, qué pones en la mesa, qué nos repartes. Hay que recordar que Claudio X González ya habló claramente de un candidato único de la oposición y de un gobierno de coalición. ¿Cómo funciona el gobierno de coalición? En la visión de los prianistas y de quienes pretenden reconquistar el poder. O sea, repartirse secretarías como si fueran estampitas. A ver, a ti, PRI, te tocarían 3. ¿Cuáles? Gobernación, Hacienda, y por decir algo, ¿no? Función pública. Y a ver, PAN, bueno, yo quiero relaciones exteriores, así, o sea, ellos piensan así, y lo más importante es un gobierno que les deje regresar al esquema de la corrupción. Así lo están pensando desde mi punto de vista. Jorge Armando, el factor de las visitas de los aspirantes a la presidencia de la República a estos 6 estados es también un acto de lectura política. Claudia Sheinbaum, a los 6 estados que fue, le gritan presidente. A Marcelo Ebrard, a los 6 estados que va, le gritan presidente. A Dan Augusto, en algunos como que ahí sí. Y bueno, en el caso de que de plano nada de nada, fue Monreal en Hidalgo, donde le dijeron fuera, y entre otras cosas, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿quién salió ganando en estas giras a los estados como aspirantes a la presidencia? Porque lo cierto es que este 12 de junio comienza el proceso
la convocatoria, los primeros cimientos dentro de Morena para seleccionar y delimitar quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República en 2024. Entonces, digamos que era la pre-campaña para la pre-campaña y luego la campaña y luego la presidencia. ¿Cómo ves quién fue el ganador? Pues es muy interesante la pregunta. En el caso de Monreal, yo veo más probable que le griten presidente si va a un acto de la oposición, si va a una convención con Dante Delgado, con Julián Rementería, con Osorio Chong. Yo creo que es más probable porque ahí sí tiene grandes amigos. En el caso de la 4T, a ver si un día de estos no le lleven jitomatazos a Ricardo Monreal, que está en una estrategia desde el punto de vista como un caballo de Troya, pretendiendo dinamitar, ver que puede negociar con otros partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano. Él sabe que no le da para ser el candidato de la 4T, no hay forma. Ni lo quiere la base de la 4T, ni el presidente López Obrador, para ser muy claros. Entonces no hay manera. Cuanto uno no está claramente resignado a saber de su condición política, porque hay políticos muy hábiles en el terreno legislativo, en otras áreas. No todos llegan a ser presidentes o presidentas. Entonces, hay quienes tendrían que ubicarse en función de sus cualidades y decir, aquí estoy y voy a aportar. Y como dice el presidente, no es el quítate tú porque quiero yo, sino es aportar a la 4T. Tendrían que estar diciendo todos más allá de yo quiero, me toca, es el mérito. El discurso tendría que ser donde el pueblo determine, donde la 4T me necesite, ahí voy a estar, más allá de la ambición personal. Algunos no le han entendido a López Obrador o no le quieren entender, porque sí les gana la ambición personal. En el caso de Monreal es muy claro, va hacia la ruptura y le va a hacer bastante daño. Bueno, yo creo que será una burbuja mediática, o sea, estoy hablando más de daño, hará ruido, porque los opositores se van a montar y van a decir, ya ven, la 4T, fisurada, herida de muerte, ¿no? Pero yo creo que más bien será un tema mediático y en el terreno práctico no tendrá una consecuencia importante. O sea, ¿cuánto vale el liderazgo de Ricardo Monreal en el territorio? 0 puntos. Pero creo que sí será, cuando menos le va a dar tema a la oposición por unos días. Y en el caso de los tres que planteas, estimado Manuel, pues yo creo que los tres ganan, porque está a prueba el liderazgo de cada uno, y cada una tomando en cuenta a Claudia. O sea, tenían que haber ido. O sea, es un tema de lealtad, de demostrar que tienen la camiseta puesta, porque tampoco podrían andar ahí con falsas simulaciones de no son los tiempos y bueno, pues yo me mantengo nada más como secretario y voy a esperar. No, hay que asumir, porque ahora que fueron al territorio, pues asumen costos y beneficios. Fueron muy criticados por los opositores, hasta los denunciaron que supuestamente se metieron y utilizaron recursos públicos. Entonces aquí es cuando se ve también para qué están hechos los liderazgos. Ahora leía el editorial de Reforma, Fray Bartolomé, que la verdad ya andan desquiciados los de Reforma. Imagínense, le quieren adjudicar la derrota de Morena en Aguascalientes a Claudia Sheinbaum, que porque Sheinbaum fue 2 veces, y eso quiere decir que Sheinbaum es muy mala como operadora electoral. Ya nada más es tratar de pegar, ¿no? Porque si hubiera ganado, he dicho, ay, no, se metió Claudia, pero perdió y no la acusan de haberse metido, la acusan de ser mala operadora electoral, que me parece que es una absoluta mentira, pero a eso voy, ¿no? Que están asumiendo también costos, pero de cualquier manera, creo que el mensaje que mandan cada uno en lo individual es que están listos para apoyar a la Cuarta Transformación en el territorio, en los momentos de definición. Lo ha dicho López Obrador, en los momentos de definición no se le puede jugar a la tibieza, a las falsas neutralidades, al miro para otro lado, ¿no? A dejarlas pasar, sino hay que estar ahí. Y bueno, pues yo creo que se va a poner bueno. Ahora, nada más para concluir esta idea, porque algunos dicen, o es Adán, Augusto, o es Claudia, o es Marcelo. Yo creo que los tres se van a necesitar, estimado Manuel y Hans. Creo que tienen que asumir
que el vacío que va a dejar López Obrador es impresionante. Estamos hablando de un líder único, histórico. Quizá ya no nos va a tocar a nosotros en vida ver a un liderazgo de este tamaño, con esta profundidad, con esta elocuencia, con esta capacidad de transformar, un hombre que mueve las masas. O sea, esto que estamos viendo, es el equivalente a ver un gran jugador así, al Pelé del fútbol, ¿no? Pues no hay como 2 o 3 o 5, ¿verdad? No se reproducen de forma espontánea. Entonces, estos 3 jugadores tienen que meterse en la cabeza que sea el designado por el pueblo o la designada, tienen que entrarle fuerte, ¿no? Los 3. Pues, mi estimado Jorge Armando Rocha, como siempre, muy buenos comentarios, análisis muy interesantes, sobre todo en este contexto post-electoral que hemos vivido y un poco más claro el camino por donde puede ir las aguas en torno a 2023 y a 2024. Estimado Jorge Armando Rocha, muchas gracias por estar aquí con nosotros y antes de despedirnos, nos encantaría, por supuesto, que nos compartieras tus redes sociales porque escribes, hablas mucho en tu canal de YouTube, que hay que estar muy pendientes y en demás. ¿Dónde te podemos seguir? Un placer, muchas gracias de nuevo por la invitación y me vuelven a invitar, ¿eh? Ya saben que yo estoy puesto para más entrevistas, @Rocha Periodista en Twitter y en mi canal de YouTube me encuentran como Jorge Armando Rocha Periodista. Estamos ahí en comunicación permanente, un placer, gracias a ambos, gocé mucho esta conversación. No, al contrario, muchas gracias, estimado Jorge Armando. Te enviamos un fuerte abrazo. Cuídense. Jorge Armando Rocha, entrándole sin máscaras. Échale, Adri.